Bienvenido. Hoy vamos a ver el tema de reevaluación cognitiva y flexibilidad psicológica. Acompáñanos en esta presentación donde vamos a conocer los puntos importantes, primero con una introducción, después con los conceptos de regulación emocional y la reevaluación cognitiva, cuál es la relación, después exploraremos frases que nos van a ayudar a evaluar cognitivamente, reevaluar cognitivamente las situaciones, y por último veremos conceptos de flexibilidad psicológica y la relación que tiene con la reevaluación cognitiva. Entonces, la frase, que es parte de un principio filosófico estoico, la frase que dice, nada puede pasarle al hombre que no sea del propio hombre, nos invita a reflexionar sobre lo que ocurre en la realidad. Y muchas veces lo que va a ocurrir en la realidad es propio, son situaciones cotidianas que le puede ocurrir a cualquier persona. Muchas veces estas situaciones, estos hechos, nosotros no podemos negarnos a que puedan pasar. De repente que sí la podemos evitar, pero cuando pasen no las vamos a controlar muchas veces, porque no depende de nosotros esas situaciones, pero lo que sí podemos controlar y regular son nuestras respuestas emocionales. Entonces, las cosas que van a suceder, los hechos que se van a dar en el día a día, en las situaciones cotidianas, tienen un nivel de afectación sobre el ser humano. Es cierto, y esto está determinado muchas veces por procesos cognitivos aprendidos, por experiencias previas, respuestas motoras que ya se han utilizado, que les ha generado cierto grado de adaptación, entre comillas, a la persona, y es por eso que muchas veces repiten conductas ante situaciones similares. Entonces, además de que una persona deba asumir la realidad, es precisa que esta persona pueda regular las emociones para tener una visión más adaptativa de una situación y mantenga su estado de bienestar. Ya la red de psicólogos de Madrid en el 2018 manifestaba que la regulación emocional cumple una función relevante tanto en la adaptación social de la persona como en su bienestar físico y mental. Y Berkin ya hace algunos años nos decía que, bueno, que los déficits en regulación emocional pueden generar respuestas evitativas y problemas que puedan, otros problemas que puedan generar estas carencias de habilidades de regulación. Es así que Gross, ya en el año de 1999, habla dentro de su modelo procesual de regulación emocional, habla del cambio cognitivo. Este cambio cognitivo, esta reevaluación cognitiva de las situaciones, de los hechos, nos permite que las personas podamos percibir las situaciones de un modo nuevo, de otro modo, conocido también como reappraisal. Entonces, la regulación emocional y reevaluación cognitiva. Ya conocemos el concepto de Gross sobre regulación emocional. Son estos procesos por los cuales las personas ejercemos una influencia sobre nuestras propias emociones, sobre cuándo las tenemos, cómo las vamos a experimentar y claramente también cómo las vamos a expresar, qué patrones conductuales siguen a nuestros procesos emocionales. Entonces, entendiendo el concepto ya de mindfulness, recordando el concepto de mindfulness, esa acepción que nos invita a las personas dentro del concepto de mindfulness, a la conciencia plena en el momento presente, tomando atención sin juzgar, sin emitir juicios de valor, adoptando, por el contrario, una actitud totalmente receptiva ante los hechos que puedan suscitarse, nos permite actuar de un modo más coherente con la realidad, de un modo más adaptativo. Entonces, también es importante mencionar que esta práctica de mindfulness está relacionada con la reducción de la experiencia de emociones displacenteras que van a claramente también desencadenar muchas conductas desadaptativas. Entonces, es importante que entendamos que las respuestas emocionales van a iniciar con una evaluación que realiza la persona ante las situaciones o estímulos que puede encontrar en el medio ambiente. Esto es un proceso automático, es un proceso que se da dentro de la persona de manera bastante rápida, y esta evaluación que vamos a tener van a desencadenar procesos cognitivos conductuales o actitudinales que van a estar influenciados por experiencia,
por algunos procesos comportamentales ya aprendidos que nos hayan funcionado anteriormente. Pero la propuesta de la reevaluación cognitiva nos permite hacer una nueva evaluación, una evaluación más objetiva de la situación para poder afrontarlo de mejor manera. Una reevaluación cognitiva va a ser un proceso cognitivo que va a movilizar a la persona a realizar una nueva interpretación de la situación de manera que el impacto emocional pueda modificarse o en su defecto pueda reducirse. Entonces, es importante que nosotros conozcamos las bases de la reestructuración cognitiva o reevaluación cognitiva. Primero, es importante que nosotros podamos entender que hay una relación directa y significativa entre las cogniciones, emociones y conductas, ya que las cogniciones van a influir sobre las emociones y estas influyen directamente sobre las conductas. Después, es importante también que nosotros recordemos que nuestros pensamientos, las interpretaciones, los significados que le atribuyamos a una realidad, a un hecho, eh, pueden ser hipótesis que formulamos sobre estos hechos y pueden quedarse como tal. Va a ser importante entonces que nosotros podamos comprobar estas hipótesis en la realidad. Y aquí tenemos dos comparaciones sobre un proceso automático de expresión emocional y un proceso controlado de expresión emocional. Podemos ver que ante los estímulos que se encuentran en el medio existe una reacción afectiva. Esta reacción afectiva está acompañada de la percepción y valoración automático de algo que ya nosotros vamos a percibir como amenazante o también como no amenazante. Dentro de un proceso controlado vamos a realizar valoraciones, evaluaciones sobre el hecho de que si realmente existe una amenaza objetiva o también en una segunda valoración vamos a ver nuestros niveles de afronte, nuestro grado de afronte a esa situación para seleccionar una respuesta y modificar o tener respuestas verbales, respuestas motoras o activaciones fisiológicas reguladas. Este esquema está tomado de la técnica de la reestructuración cognitiva de Bados y García de la Universidad de Barcelona. Ahora le doy pase a Viviana para que pueda continuar con esta exposición. Adelante, Viviana. Gracias, Parvis. Para continuar con este tema, vamos con las frases que pueden ayudar a mejorar la perspectiva de la situación. Tenemos las siguientes. Primero tenemos la frase de el vaso realmente está medio lleno. Y es que enfocarnos en que el vaso está vacío o medio vacío o que no está completamente lleno, no nos va a llevar a ningún lado. Va a llevar a que tengamos una actitud pesimista que nos va a llevar a sufrir más y a bloquearnos más. En definitiva, ver el vaso que realmente está medio lleno hace que muchos cambios se experimenten en nuestro cuerpo con este tipo de pensamientos o de actitudes. Por otro lado, tenemos la ansiedad no acabará contigo. Es muy importante que tengamos en cuenta esta frase y que realmente la llevemos a cabo o que la usemos en las ocasiones en las que nosotros experimentamos ansiedad. La ansiedad es una de las emociones que resultan más problemáticas para nosotros los seres humanos. Una emoción que sin duda es bastante desagradable, pero que al igual que las demás emociones es una reacción emocional totalmente temporal y momentánea. La ansiedad no va a acabar con nosotros. Así que es importante que en estos momentos nos repitamos esta frase que nos ayude a llevar muchísimo mejor esta experiencia emocional interna y nos acompañemos a nosotros mismos en esta emoción para que termine con naturalidad. Por otro lado, tenemos este estado es pasajero, es transitorio. Digamos que esto va de la mano con la anterior frase. La ansiedad no acabará contigo. La ansiedad es un estado pasajero, es transitorio. Va a empezar y va a terminar. Y no va a tener ninguna repercusión negativa en tu cuerpo ni en tu salud.
Muchas veces las personas cuando experimentan ansiedad y esta empieza a calar y ya empiezan a tener estos episodios que conocemos como ataques de pánico, es común que las personas sientan que se van a morir, sientan que se van a volver locos. Sin embargo, esto no sucede así. También es común que las personas que experimentan estos ataques de pánico consulten con los médicos pensando que tienen alguna otra patología, ya que el corazón se acelera muchísimo y de allí la sensación de creer que o pensar que vamos a morir. Sin embargo, este estado es pasajero y transitorio. Todas las personas que han sufrido de ataques de ansiedad o pánico siguen vivas y han terminado estos ataques de pánico que no han sido eternos, aunque los parezcan en su momento. Por otro lado, tenemos la cuarta frase: no estoy viendo de manera objetiva esta situación. Esto tiene que ver mucho con el hecho de que nosotros experimentamos nuestras emociones con un tinte de subjetividad también con nuestras experiencias previas. Y esto hace que muchas veces ese tinte realmente nos haga ver las cosas de una manera diferente que realmente no es objetiva. Entonces debemos tratar de ser conscientes de ellos y encaminarnos a esta postura que sea más objetiva. Por otro lado, primero me relajo y veo que es verdad. Es importante que no pensemos y no nos dejemos llevar o dominar por ese impulso que esa emoción o esa experiencia interna nos está indicando que hagamos. Porque muchas veces, precisamente por no haber regulado esta emoción, no respondemos de manera adecuada a la situación que ha generado esta emoción o esta reacción interna. Entonces es importante primero relajarnos, regular esa emoción y luego sí, mirar de nuevo qué sucedió con mucha más objetividad. Y por último, tenemos una cosa es el dolor y otra cosa es el sufrimiento. El dolor es inevitable, hace parte de la vida humana y también tiene una función. Y es que prestemos atención a eso que está allí, que puede ser peligroso para nosotros. Si no sintiéramos dolor, no podríamos tener forma de alertarnos de que algo allí está pasando con nosotros. Sin embargo, el sufrimiento es opcional. No tenemos que sufrir. Cuando sufrimos es cuando rechazamos el dolor, cuando nos negamos a sentirlo, cuando sucumbimos a la desesperación por este dolor, y es allí cuando empezamos a sufrir, cuando no lo queremos aceptar y no sabemos qué hacer con él. Ahora vamos con nuestra cuarta parte, la flexibilidad psicológica. ¿Qué implica? Vamos allá. La flexibilidad psicológica es esa capacidad que tenemos de tener una actitud de apertura a las experiencias internas, prestando atención de manera consciente al presente y cambiando o persistiendo en este comportamiento cuando hacerlo nos acerca más a nuestros valores y metas. En la flexibilidad psicológica interactúan muchas experiencias. Tenemos las experiencias cognitivas, las emocionales, las sensoriales y las comportamentales, que constituyen y hacen parte de nuestro diario vivir. Ahora, la flexibilidad psicológica implica una amplia gama de capacidades humanas. Por un lado, reconocer y adaptarse a diversas situaciones que vivimos, cambiar el enfoque de nuestros pensamientos o nuestro comportamiento cuando estos ponen en juego el funcionamiento personal o social, pero también conservar el equilibrio entre las cosas importantes de la vida. Y por otro lado, también ser conscientes con una actitud de apertura y compromiso de aquellos comportamientos que son acordes a los valores importantes en nuestra vida. También es importante que tengamos en cuenta que la flexibilidad psicológica es común que se escuche como un constructo global o completo. Sin embargo, cuando hablamos de flexibilidad psicológica, tenemos 6 componentes que hacen parte de esta flexibilidad psicológica. El primero es la aceptación, el segundo, la difusión cognitiva, el tercero, la atención plena, el cuarto, yo como contexto, y el quinto, valores personales. Por último, la acción basada en esos valores. Vamos a ver un poquito más acerca de estos componentes que hacen parte, o estos 6 procesos que hacen parte de la flexibilidad psicológica. Del hecho de que tengamos flexibilidad psicológica implica que desarrollemos cada uno de estos procesos. El primero es la aceptación. Como su nombre lo indica, este proceso implica aceptar activamente las diferentes experiencias internas,
como nuestras emociones, sensaciones corporales, el dolor, etc. Aceptarlas en el momento justo cuando están ocurriendo, cuando la estamos sintiendo en nuestro cuerpo. La aceptación se trata de una acción, es decir, que esto no es una actitud o una opinión, sino que implica que en ese momento, cuando estamos experimentando dicha experiencia interna, nosotros realmente hagamos el ejercicio de aceptarla, de aceptar conscientemente la tristeza, la alegría, el miedo, la ira, la ansiedad y el dolor, así como diversas otras sensaciones corporales que podemos tener. Por otro lado, este proceso está enfocado en aquellas experiencias internas que hacen que recurramos más a la habitación experiencial. Es decir, por dar un ejemplo, una persona que padece de ansiedad comúnmente va a querer evitar aquellas situaciones en las que va a experimentar ansiedad. A esto se le conoce como evitación experiencial. Entonces, este proceso de aceptación está más enfocado en aquellas experiencias internas, como ya mencioné, la ansiedad o incluso otras emociones como la tristeza, que poco queremos experimentar o sentir y que hace que nosotros evitemos ciertas experiencias, ciertas situaciones que pueden provocar estas experiencias o sensaciones o emociones en nosotros. En el caso contrario a la aceptación está la evitación. Ahora pasemos a la difusión cognitiva. Este proceso implica ejercer cambios en cómo nos influyen nuestros pensamientos sin la necesidad de cambiar su contenido o la cantidad de veces que estos aparecen en nuestra mente. Por el contrario, se trata de permitir que los pensamientos se experimenten como lo que son, solo pensamientos. De igual forma, los sentimientos como sentimientos y las sensaciones corporales solo como sensaciones corporales. Es importante en la difusión cognitiva que podamos ver cómo nuestra mente puede llegar a pensar mil cosas, pero que no necesariamente todo lo que pensamos es cierto, que no todo lo que pensamos implica que tengamos que creérnoslo y que tengamos que seguir ese pensamiento, sino que vamos a tener una actitud de observación con estos pensamientos, a verlos como observadores, como si viésemos una película y a dejarlos ir. Ahora vamos a hablar sobre la atención plena, otro de los procesos que hace parte de la flexibilidad psicológica, y es esta atención está centrada en el presente. Este proceso implica que todas las experiencias internas que experimentamos le prestemos esta atención en el momento justo en el que se dan, sin juzgarlas, con una actitud total de apertura y de experimentar realmente esta sensación que nosotros estamos viviendo en ese momento, sin prestarle atención a otras experiencias del pasado o al posible futuro. Por otro lado, tenemos el proceso de yo como contexto. Esta es la parte de nosotros que no cambia con las experiencias internas o externas. Este yo hace referencia a la conciencia que nos permite experimentar los acontecimientos internos y externos aquí y ahora, sin que esto nos defina. Muchas veces nos definimos conforme a las diferentes experiencias que nos han pasado. Por ejemplo, una experiencia en la que hemos fracasado en alguna situación que debíamos hacer. Y nos definimos gracias a ese error o a ese fracaso como personas fracasadas. Sin embargo, esto no es así. Este yo como contexto nos permite desligarnos de estas experiencias y construir nuestra identidad de una manera mucho más diferente. Por otro lado, tenemos los valores. Tenemos que recordar que la flexibilidad psicológica se empezó a hablar de ella desde el marco de la terapia de aceptación y compromiso. Entonces, en la terapia de aceptación y compromiso, los valores son aspectos importantes de la vida que nos ayudan a hacer ciertas actividades. Si bien puede haber algunos valores comunes para la mayoría de la gente, los valores son individuales. Los valores orientan la dirección de nuestras acciones y comportamientos. Por lo tanto, es más probable que una persona con valores claros se acerque a situaciones o estímulos que lo impulsan a la evitación. Ahora, que lo impulsaban a la evitación. Es decir, cuando hablamos de los valores es importante que aclaremos a qué se refiere con valores. Los valores de una persona
va más allá de lo que nosotros comúnmente, de las cosas que comúnmente nosotros enfocamos en nuestra vida como importantes y que a veces dirigimos nuestra vida en torno a esas cosas, como conseguir una casa, un carro o cierto trabajo. Sin embargo, los valores van mucho más allá de cosas materiales. Los valores pueden estar ligados a ser un buen padre, ser un buen esposo, etcétera. Son diferentes y están desligados a cosas materiales que podemos llegar a veces a enfocar nuestra vida y que por lo tanto son mucho más significativos para nosotros y hacen que las conductas que nosotros vayamos a ejecutar en nuestra vida estén enfocadas conforme a conseguir y vivir en estos valores. Por último, tenemos a la acción comprometida. Este proceso implica la habilidad de llevar a cabo los propios valores mientras se practican los demás procesos, la aceptación, la difusión, prestar atención al momento presente. Mediante esta acción se puede redireccionar constantemente nuestro comportamiento, con el objetivo de crear patrones de conducta más flexibles y eficaces de acuerdo a nuestros valores. Este proceso implica definir objetivos personales por un lado y por otro, actuar sobre las metas individuales. Esa es una frase que quería mencionarles, me parece espectacular para este tema y es de Viktor Frankl. Él nos dice que entre el estímulo y la respuesta existe un espacio. En este espacio se encuentra nuestro poder para elegir la respuesta y en nuestra respuesta descansa nuestra libertad y nuestra capacidad para crecer como personas. Es la invitación que nosotros le hacemos el día de hoy con esta temática, la flexibilidad psicológica, que resulta muy importante para nosotros los seres humanos y que realmente hace la diferencia en nuestras vidas. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí y por estar con nosotros en este espacio. Te recuerdo que puedes revisar el material de apoyo, papers y demás información que están en el aula virtual para complementar tu formación.